Buenas tardes a todos. Espero que ya estén listos para empezar la clase. Ahorita estoy terminando de admitir a los estudiantes y tengo un total de 13. Entonces, el resto de estudiantes que vayan ingresando, pues les voy a ir admitiendo poco a poco. Pero desde ya, pues vamos a empezar. Entonces, para ahorita, pues tenemos calendarizado el análisis del programa para que ustedes puedan ver todas las actividades que vamos a realizar y cómo va a ser la forma de cómo lo vamos a realizar. Vamos a ver un poquito de cómo está nuestro cronograma de actividades para que ustedes tengan presente más o menos cuáles van a ser las actividades que vamos a realizar durante esta escuela de vacaciones. Y si en caso tienen alguna duda, pues me lo pueden indicar para que lo vayamos solventando. La idea es de que si ustedes pueden empezar a adelantar, lo pueden hacer. Van a haber cosas donde van a poder adelantar y van a haber algunas donde pues van a tener que ir un poquito con la clase porque van a hacer actividades con respecto a los temas que vamos a ir viendo. Entonces, realmente epidemiología no es difícil, pero pues a veces sí es importante como que leamos un poquito y que escuchemos la explicación de qué se trata el curso, porque pues no es algo que veamos en el día a día donde, sí, esto es tal cosa, ¿verdad? Porque a veces es un poco más técnico. Entonces es importante que si igual tienen alguna duda, ustedes me pueden escribir. Ok, entonces yo creo que ahorita tenemos 19. De todas formas, igual esto va a quedar grabado y la sesión se va a repetir a las 4 de la tarde. Para las personas que no pudieron ingresar, pues pueden ingresar a las 4 de la tarde. Entonces, ahorita yo les voy a mostrar el programa del curso. Y acá lo tenemos. Ok, entonces, si se dan cuenta, pues el curso que van a ustedes llevar en esa escuela de vacaciones es el curso de epidemiología. Acá pueden encontrar el código y el nombre. Aparece como epidemiología 1, pero la verdad no he tenido la oportunidad de conocer epidemiología 2 y creo que no existe, entonces no sé por qué le pusieron epidemiología 1. Entonces, por si les preguntan, pues no sabemos dónde está epidemiología 2. Hasta el momento no nos han asignado la cantidad de créditos asignados para este curso. Vamos a contar con 5 semanas. Las horas presenciales deberían de ser 5 si estuviéramos en clases presenciales y las horas de trabajo fuera del aula pues también las deberíamos de equiparar a 5. Entonces ustedes pues como les comenté desde las 2 de la tarde pueden hacerme consultas del curso y los vamos a ir resolviendo para que puedan ir más o menos consultando. Y acá pues podemos ver la presentación del curso, de qué se trata, la descripción del curso, y es importante que tengan presente que la finalidad de que ustedes tengan un curso de epidemiología es porque ustedes tienen una extraordinaria capacidad didáctica y un fundamento de pedagogía para poder enseñar, porque nos vamos a dar cuenta que una de las cosas más importantes es de que la epidemiología o muchas de las herramientas epidemiológicas consisten en educar a las personas para que comprendan cuál es el papel de cada uno, porque realmente hay una gran responsabilidad a nivel de individuo para poder llevar a cabo todas estas actividades epidemiológicas. Entonces, ustedes por tener la capacidad
pedagógica y didáctica, pues podrían utilizar esas herramientas para poder ayudar a difundir esa información, todas esas normas de forma pues que sea amena para las personas, porque pues sabemos que si un médico empieza a dar instrucciones, a veces ni siquiera le entendemos de qué nos está hablando, ¿verdad? O alguna enfermera. Mientras que ustedes, por ser docentes, pues tienen esa facilidad porque pues han llevado mucha formación de pedagogía didáctica que les ayuda a crear herramientas para poder facilitar la comprensión por las personas. Ok, entonces estas van a ser las competencias básicas del curso. Tenemos las competencias genéricas y la competencia del eje. Esto lo pueden igual leer tranquilamente en su casa. Y luego vamos a tener los diferentes bloques. Únicamente en el programa del curso vamos a tener 5 bloques, pero como les comenté, yo les voy a ir dando un par de temas más para que podamos pues entender un poquito mejor de qué se trata la epidemiología. Y pues acá tenemos la descripción del primer bloque. Si se dan cuenta, no es nada más o no es algo diferente a lo que no hayamos visto, que básicamente es la biología 1, lo primero que vimos. El origen de la vida, pues sabemos que existen diferentes teorías del origen de la vida, diferentes hipótesis. También tenemos la biología molecular y pues vamos a ahondar un poquito en esto, ¿verdad? Pues yo sé que ustedes ya lo saben, pero nunca está de más repasarlo un poquito. Y también vamos a ver el papel del oxígeno, pues cuál es la finalidad de él y cómo repercute en la vida. En el bloque número 2, pues vamos a mencionar un poquito de los reinos protistas. Vamos a tener los procariontes similares a animales, procariontes similares a las células vegetales, los protistas similares a hongos, y pues vamos a ver la relación de líquenes. Pero yo creo que esto ustedes ya lo vieron en el curso de microbiología. Entonces, básicamente, no vamos a entrar de lleno a ver cada uno de estos, sino que solo vamos a hacer un pequeño repaso para que tengan presente, porque pues ustedes vieron sus características en microbiología y me imagino que también vieron la parte de algunas enfermedades, pero básicamente se centraron en morfología. Entonces acá pues ya vamos a ver cuál es la repercusión de estos microorganismos que ustedes ya conocen hacia la salud de las personas. Entonces ya nos vamos a enfocar cómo se da la transmisión, de qué tipo, por qué y qué es lo que le pasa a las personas cuando ya adquieren una clase de estos microorganismos. Luego de eso, pues ya vamos a entrar al control dinámico de las poblaciones. Vamos a ver un poquito de demografía, un poquito de estadística. Realmente es una estadística muy básica. Y pues ustedes ya llevaron su curso de estadística, entonces realmente van a ser pequeñas pinceladas de algunas ecuaciones para calcular diferentes comportamientos en poblaciones. Luego de eso, pues vamos a ver también las enfermedades endémicas que existen de tercer mundo. Pues igual les voy a explicar de qué se trata esto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una enfermedad endémica, pues nos estamos refiriendo a un tipo específico de enfermedades y cuando hablamos de tercer mundo tenemos que identificar que nosotros por ser un país de tercer mundo o como también se le conoce un país en vías de desarrollo, vamos a tener ciertas enfermedades por nuestra situación socioeconómica y por el saneamiento que tenemos. Entonces, existen enfermedades de primer mundo y existen enfermedades de tercer mundo. ¿Quiénes van a ser los que tienen las enfermedades de primer mundo? Pues los países que son las grandes potencias. Entonces vamos a ir identificando a qué se refieren esos grandes grupos y de qué forma esas enfermedades van a repercutir en los diferentes grupos. Porque nosotros en países desarrollados no vamos a encontrar una desnutrición crónica a nivel tan grande como lo encontramos en Guatemala. Entonces, más o menos, eso es lo que vamos a ir viendo. Chicos, solo se me va a acabar la carga, entonces me van a ver que desaparezco un ratito, pero es porque voy a conectar la computadora. Está bien. Ok, entonces chicos, en cuanto a las enfermedades endémicas, como les decía, vamos a tener diferentes y acá ustedes pueden encontrar enlistados a todas ellas. Entonces, esto de acá es importante que lo veamos desde ahorita porque vamos a hacer un trabajo de investigación y este trabajo de investigación va a versar
sobre estos temas. Entonces yo les voy a pedir que no sé cómo les está yendo para el trabajo en grupos o en parejas, porque la idea es que trabajen en parejas. Entonces ustedes me pueden escribir por WhatsApp y me pueden decir, bueno, mi pareja es tal, y entonces así les voy a ir asignando cada uno de estos temas para que empiecen a investigar. Ahora bien, con el trabajo de investigación no se trata de hacer un trabajo de 20, 15 hojas, porque esa no es la finalidad. La finalidad es de que ustedes puedan comprender bien el tema y que no sea más allá de 2 páginas por persona. Significa que si ustedes van a hacer una pareja, pues no van a tener de contenido más de 4 páginas. Entonces, esas 4 páginas van a tener que ahondar y hacer una buena síntesis de la información que es importante que conozcamos sobre estas enfermedades. Entonces, cada pareja va a tener diferentes enfermedades, pues unos van a tener tuberculosis, otros malaria, anemia, y así nos vamos a ir viendo todas estas enfermedades. Y luego vamos a tener una semana para entregar ese trabajo de investigación y la siguiente semana vamos a hacer un conversatorio sobre estas enfermedades. ¿Por qué? Porque si yo vengo e investigo sobre tuberculosis, pues yo solo voy a hacer sobre tuberculosis, pero yo también necesito saber sobre malaria, sobre la anemia, sobre la desnutrición crónica. Entonces, para que todos podamos y no tengamos que hacer una investigación todos de todo esto, porque es bastante, entonces vamos a hacer un conversatorio en donde cada pareja se va a especializar en el tema. Bueno, si en mi pareja me tocó tuberculosis, entonces yo me voy a especializar en la tuberculosis para poder hacer el conversatorio sobre la tuberculosis. Y luego nos vamos a la malaria, y luego nos vamos a la anemia, y vamos a ir por cada una de estas enfermedades. Entonces, en el transcurso del curso, conforme vayamos avanzando, vamos a ir definiendo si ustedes consideran que podemos hacer un foro, les sienten que es mejor, alguna conferencia, de cualquier tipo, si ustedes consideran que se les acopla mejor, pues ustedes lo comentan y lo vamos preparando de esa forma. Bueno, entonces en cuanto a las estrategias de aprendizaje, pues ustedes las pueden encontrar acá y los recursos, pues también los pueden encontrar acá y yo les indico acá los horarios de atención. Entonces, normalmente en la plataforma ustedes pueden ingresar cualquier día, en cualquier momento, pero pues lo ideal es de que estemos siempre de 2 de la tarde a 6 de la tarde, el día sábado. Las videoclases las vamos a tener a los 2 horarios que les quiero comentar, que es de 3 a 3:50, se brindará un receso de 10 minutos y luego el siguiente grupo, el que no pudo estar en la videoclase en la primera videoclase, que va a estar en la segunda videoclase, va a ser de 16 a 16:50. Eso significa que si ustedes por alguna razón no pudieron estar en la primera, pues pueden estar en la segunda y básicamente lo mismo que se hizo en la primera se va a hacer en la segunda. En cuanto a los horarios de atención por WhatsApp, yo se los calendaricé del martes de 4 a 5. Entonces ustedes me pueden escribir a esta hora y yo les voy a ir resolviendo sus dudas. Y pues el día sábado, desde las 2 de la tarde hasta las 6, también me pueden escribir por WhatsApp, a menos que estemos en la videoclase, porque no voy a poder estar viendo el teléfono ni viendo la videoclase al mismo tiempo. Entonces, en el horario que no es videoclase, yo les puedo atender sus consultas por WhatsApp. Me pueden mandar, supóngase, si tienen alguna duda de cómo están haciendo una actividad, pueden tomar una foto y mire, licenciada, voy bien, así estoy bien. Cualquier cosa o cualquier duda que tengan, ustedes me pueden contactar por esa vía. Y pues como les quería comentar, tenemos una zona de 70 puntos y cada bloque pues va a tener una evaluación, es de 6 puntos, disculpen, ya no se los corregí. Y esto va a generar un total de 30 puntos. Entonces, el final, pues vamos a tener un total de 100 puntos. Y en cada semestre, bueno, en cada sesión, vamos a tener, pues primero actividades y al final vamos a tener una evaluación. Y esa evaluación se va a ir sumando y va a generar esos 30 puntos. Y pues acá les puse que la zona iba a estar distribuida de la siguiente forma y esta va a ser pues la del cronograma. Entonces acá les coloqué también las referencias virtuales y las bibliografías a las cuales ustedes pueden conectar. También pueden ver que en todas las diapositivas que yo les voy a dar también les coloco las referencias. Entonces ahí también se pueden abocar para ver cuáles son mis fuentes primarias. Entonces, luego de eso, les voy a mostrar el cronograma. Y acá tenemos nuestro cronograma de actividades.
Entonces, les voy a hacer una pequeña descripción de todas en general, pero básicamente cada sesión vamos a ir explicando cada una. Entonces, la idea es de que por cada bloque, pues van a tener una sesión de clases y en cada sesión de clases van a tener diferentes actividades. Entonces, para el día de hoy tenemos en calendario el bloque número 1. Y pues la participación que ustedes tienen acá va a contar como en la asistencia. Ustedes en la plataforma pueden ver que acá tenemos la opción de asistencia. No sé si la logran ver. No, licenciada. Ah, bueno, déjenme ver. Estamos en la plataforma. No sé si logran ver que estamos en la plataforma. Sí, ahora sí se Sí, mira, gracias. licenciada. Ah, entonces acá vamos a encontrar la asistencia que tiene una ponderación de 2 puntos. Entonces, ustedes este cronograma lo van a encontrar en cada bloque de forma únicamente detallándolo de ese bloque y cuáles van a ser las actividades que vamos a hacer. Van a encontrar las diapositivas que se van a ver en esa sesión, un bloquecito para la asistencia y luego de que terminemos la videoclase, ustedes entran a la plataforma y le dan a la asistencia clic para que les marque que ustedes estuvieron en la videoclase. Igual al final siempre vamos a tomar una foto por si en dado caso hay algún problema con la plataforma o con esta configuración de asistencia para que siempre nos quede el registro de que todos estuvieron conectados porque también a veces esta asistencia se bloquea y se deja únicamente para que el docente la pueda modificar. Y luego acá tenemos la siguiente actividad y aquí vamos a ir viendo todas las actividades que vamos a hacer durante esta sesión. Ahora vamos a ver. Licenciada, ¿Sí? con una consulta, yo entré a la plataforma, pero a mí no me dejó dar asistencia. Sí, eso así le iba a decir, no deja. me estaban indicando que no podían darle la asistencia. Yo les voy a enviar un video donde se explica cómo darle la asistencia y si ustedes no pueden, entonces creo que me va a tocar darle a mí. Entonces, cuando vayamos a terminar la sesión, como les dije, les voy a tomar una captura a la pantalla para que veamos todos los que están en la clase, para que luego yo solo con esa captura pueda irles marcando su asistencia. Bueno, eso es en cuanto al bloque número 1. El bloque número 2, igual siempre vamos a tener una ponderación por la asistencia. Vamos a tener el siguiente foro, que va a ser la vida de los seres unicelulares, que luego en cada, como les dije, ¿verdad? Cada inicio de sesión yo les voy a explicar de qué se trata cada una de estos. Luego las preguntas sobre salud, los determinantes de la salud, un diagrama de causa y efecto de las enfermedades. Entonces, básicamente, nosotros vamos a poder hacer las preguntas sobre salud después de haber visto el tema de salud. Vamos a poder colocar los determinantes de la salud luego de haber visto el tema de cuáles van a ser los determinantes de la salud. Y luego vamos a tener una evaluación objetiva de los temas vistos en clase y para eso yo me voy a apoyar de un formulario de Google y para lo cual yo se los voy a enviar a sus correos electrónicos y les voy a programar un horario. Entonces ustedes pueden acceder a ese examen y hacerlo. ¿Y de qué va a ser? Pues básicamente de todos los temas que ya hemos visto. Entonces va a ser tema del bloque 1 y tema del bloque 2 para esta evaluación. Hagan de cuentas que es como el primer parcial, solo que vale 6 puntos. Entonces, vamos a tener entre unas más o menos 12 preguntas para que cada pregunta valga 0.5. Luego el bloque 3 vamos a tener nuestra asistencia. Ah, bueno, ese ya es el bloque 2. El bloque 3 vamos a tener nuestra asistencia. Vamos a identificar cuál es el proceso de la salud y enfermedad. Vamos a hacer una línea de tiempo sobre el proceso histórico del término salud y enfermedad, porque nos vamos a dar cuenta que esto pues no es algo nuevo, sino que ya desde hace muchos años se viene estudiando este proceso y vamos a ir viendo cómo en cada periodo de tiempo se tenía un enfoque y cómo ha ido cambiando ese enfoque del proceso salud-enfermedad. Vamos a tener un SQA sobre la salud pública, porque básicamente si nosotros queremos entender qué es epidemiología, necesitamos saber qué es salud pública, porque van de la mano y son como dos términos que van bien interconectados.
Entonces, pues vamos a ver un poquito sobre la salud pública. También vamos a hacer un PNI sobre la salud pública. Entonces, incluso después de que termine la videoclase, ustedes podrían responder estos dos y de una vez subirlos a la plataforma para que no quede nada pendiente. Y luego vamos a tener un foro de expertos sobre el control dinámico de las poblaciones. Entonces vamos a ir viendo bien los temas para que podamos empezar a ver pues de qué se tratan estos controles, porque pues vamos a ver que las poblaciones las podemos ir midiendo de acuerdo a diferentes características. En el bloque número 4 nuevamente vamos a tener la asistencia, vamos a tener un PNI sobre la atención primaria en salud, porque pues como les decía, ¿verdad? La salud pública es importante y nosotros si queremos entender la epidemiología tenemos que saber que existen diferentes maneras de cómo va a actuar la salud y cómo es la atención hacia las personas. Y también pues vamos a ver un organizador gráfico de los niveles de atención en salud, porque vamos a tener el primer nivel, el segundo, el tercero, y pues vamos a ir viendo cómo vamos a ir clasificando a cada uno de estos centros que existen. Y también ustedes, ¿verdad? Como educadores pueden orientar a las personas que dependiendo del tipo de patología o dependiendo del tipo de afección que tengan, hacia qué centro es el más adecuado a asistir. Entonces también vamos a ver las enfermedades endémicas del mundo y estas pues fueron las que vimos en el programa, que es un trabajo de investigación. Como les digo, desde ya pueden empezar a hacerlo. Y vamos a tener la segunda evaluación objetiva de los términos vistos en los bloques 2 y 4. Para el bloque número 5 vamos a tener nuevamente la asistencia, el conversatorio sobre el trabajo de investigación, que van a ser los temas que se les asignaron a cada uno. Vamos a tener un glosario de 50 términos, el cual vamos a ir construyendo desde que empezamos hasta que terminamos el curso. Entonces se van a ir dando cuenta que poco a poco van a ir agregando a su vocabulario nuevos términos y los pueden empezar a llenar en su glosario. Luego vamos a tener un organizador gráfico sobre los tipos de estudios epidemiológicos que existen, porque existen una diversidad de estudios y pues no los vamos a ver a fondo cada uno porque es bastante, pero sí quiero que tengan la noción de qué se tratan estos. Vamos a tener un video de la evidencia aprendida. Cada uno tiene que elaborar un video demostrando, ¿verdad?, qué fue lo que aprendieron, cómo lo aprendieron. Pueden, pues, filmarse usando la plataforma, haciendo alguna actividad, ya sea si quieren poner un video con una serie de fotos para que ustedes puedan tener esa evidencia. Y luego vamos a terminar con una evaluación final, que sería esta de acá, que es el foro de expertos sobre epidemiología. Entonces ustedes pues van a armar un foro y vamos a hablar de todos los temas que nosotros vimos en epidemiología o durante todo el curso. Entonces, espero que no haya ninguna duda. Y como les digo, en cada bloque se va a explicar en detalle cada una de las actividades que se van a realizar. La idea es que cada semana ustedes vayan realizando todas esas actividades. No se trata de que, bueno, hoy voy a hacer todas para no tener nada más que hacer después, sino que cada sábado ustedes van a ir desarrollando estas actividades. No sé Una si consulta. ¿sí? Es que ahí dice 4-6, pero sería 4-7, ¿verdad? En la última. En el bloque último. Sí, es 4. 4-7, del 4 de julio, ¿verdad? En el último bloque, en el bloque 5, es que dice 4 del 6, pero es 4-20. La fecha, ¿Acá? Ajá. Ahí. Sí, ahí en la fecha es 4 del 6, dice ahí, pero... Es 4 del 7, cierto. Gracias, Ajá, Mari. sí. Y lo del trabajo de investigación que dijo del cuarto bloque, eso lo vamos a hacer individual entonces, ¿verdad? ¿O va a ser siempre en parejas? En parejas. Bueno, muy bien. Sí. Y lo podemos comenzar a hacer. Para que empiecen a hacerlo si quieren tener como más tiempo para poderlo realizar. Pero en este caso, usted ya nos dará los temas o cómo es para el cuarto bloque, si no estoy mal. Sí, lo que pueden hacer es armar su pareja desde ya y decirme, mire, Lili, ya tengo mi pareja y somos estas 2 personas y yo les puedo asignar desde ya su tema. Y si quieren esperar hasta el cuarto bloque, lo pueden hacer, no hay ningún problema.
Muchísimas gracias. Ah, bueno, gracias. Ok, entonces ahora vamos a ver un poquito sobre la epidemiología, porque la verdad yo siento que dar solo instrucciones de las actividades, siento que no es como dar la clase. Entonces sí necesito que ustedes pues vean un poquito de los contenidos y lo que no logramos ver acá lo vamos a ir viendo en el video que les dije que les voy a subir a YouTube sobre la clase. Entonces acá pues vamos a empezar con la epidemiología y pues el primer bloque de aprendizaje va a ser sobre las experiencias previas. En las experiencias previas nosotros vamos a catalogar todos los contenidos que vimos en biología y en estos pues vamos a tener el origen de la vida y sus diferentes hipótesis. Entonces se recuerdan que cuando vimos el origen de la vida identificamos diferentes teorías. A ver, ¿cuáles fueron esas teorías que nosotros vimos? Licenciada, una pregunta. ¿Esas diapositivas usted las va a compartir después? Esas diapositivas ya están en la plataforma. Ah, bueno, gracias. Ok, entonces cuando hablamos del origen de la vida y sus diferentes hipótesis, ¿de cuáles se recuerdan? ¿Dónde está eso? Bueno. No sé. Ni lo he visto ya. Pero está. Bueno, entonces veamos. ¿Se recuerda que cuando vimos en Biología 1, vimos que teníamos la hipótesis de Charles Darwin sobre el origen de la vida? También teníamos la hipótesis de Lamarck, la cual fue abolida. Teníamos también algunas que ustedes investigaron, como el creacionismo, que pues nos dice La que del Big nosotros Bang venimos... también, ¿verdad? El Big Bang es el origen del universo. Aquí estamos hablando bueno. de la vida. Entonces, Ah, bueno. cuando hablamos de diferentes hipótesis, pues entonces ustedes tienen que recordarse un poquito de todas estas y sobre eso va a versar el chat de esta actividad. Entonces, pues luego de que nosotros veamos el origen de la vida y las diferentes hipótesis y recordándonos un poquito de todo esto, pues ustedes pueden ir haciendo intervenciones ya sea profundas, pueden intercambiar ideas, preguntas con sus demás compañeros. Y tienen que ser 3 intervenciones. Significa que va a ser una intervención por el tema. Entonces, pues básicamente va a ser sobre estos contenidos. Entonces, como les comento un poquito del origen de la vida, pues también vamos a ver las bases moleculares de la vida. Y bien sabemos que las bases moleculares también los vimos en la biología 1, que van a ser, a ver, ¿se recuerdan cuáles son esas bases moleculares? Ácidos nucleicos. Ajá, muy A través bien. de las cadenas de ADN Ajá, muy bien. y la transcripción del ARN también. Ajá, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de bases moleculares, como comentó su compañera, vamos a hablar de las diferentes macromoléculas que están constituidas o que constituyen la vida. Y de estas van a ser los 4 grandes grupos, que van a ser los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y como comentó su compañera, ¿verdad? En los ácidos nucleicos nosotros vamos a encontrar tanto el ADN como el ARN. Y también tenemos que tener presente que estas macromoléculas van a estar constituidas por 4 elementos que nosotros vamos a encontrar en mayor abundancia, que van a ser el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, pues básicamente su intervención va a versar sobre estas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden, ya sea que se dediquen, bueno, a explicar un poquito sobre los carbohidratos, su finalidad, su función, cómo están constituidos, y pues esto es básicamente las bases moleculares de la vida. Y luego pues vamos a ver la relación del oxígeno con los seres vivos. Y pues acá nos vamos a enfocar a respiración celular y a fotosíntesis. Entonces se recuerdan que la respiración celular se va a llevar a cabo dentro de las mitocondrias y pues es un proceso con una serie de pasos. Y la fotosíntesis al igual, pues es una serie con muchos pasos, pero que básicamente se lleva a cabo solo en los cloroplastos en las células vegetales. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hablar de células animales en la mitocondria y de células vegetales en los cloroplastos. Entonces, esos pues van a ser los 3 temas que ustedes deben de profundizar, intercambiar ideas
y realizar diferentes tipos de preguntas. Y pues acá dice desde cuándo va a estar habilitado el chat, que va a ser desde ahorita. Si quieren ustedes, pues cuando termine la videoclase, pueden hacer sus intervenciones y pues tienen un plazo hasta el 10 de junio para que terminen de hacer sus intervenciones. Si desde ya quieren hacerlas todas, pues no hay ningún problema, lo pueden hacer. Ok, entonces luego de haber visto un poquito de qué vamos a ver en la primera actividad, vamos a pasar a la siguiente actividad. Y pues acá ya vamos a entrar de lleno a los principios de la epidemiología. Y para eso, pues yo les pedí que ustedes hicieran una lluvia de ideas sobre lo que es epidemiología. Entonces, como es la primera vez que vemos este tema, ustedes pueden plasmar, incluso ahorita pueden tomar un poquito, una hoja de papel y escribir qué es lo que se les ocurre sobre qué es epidemiología. Y si quieren, les puedo dar 5 minutos para que ustedes lo hagan de una vez y así ya podemos, incluso ya lo pueden subir a la plataforma. O no sé si quieren que les dé el tiempo para que lo suban después. Mejor después porque ahorita no tengo material aquí, licenciada. Ah, bueno. Entonces, en mi caso yo ya lo hice y lo subí. No sé si hay algún problema. pues no hay ningún problema. Lo importante es de que recuerden que nosotros vamos a hacer una lluvia de ideas y lo que pueden hacer ahorita es, bueno, los que ya lo hicieron y los que no, me pueden ir diciendo qué se les ocurre que es epidemiología. Entonces, con unas 5 personas que me lo digan, creo que va a ser suficiente. Es una disciplina de la salud. Bueno, Ajá. ¿Qué más? mi palabra es salud. Enfermedades. Ajá. Lo que yo leí fue que es el estudio de la distribución y de los determinantes estados, ya que está relacionado con la salud y la aplicación de estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud, ¿verdad? Ajá. Lo que yo leí es que es el estudio de los factores que influyen en los acontecimientos de la salud de la población. Ajá, muy También los virus, ¿verdad? Estudia todo lo que es los virus y las Es la ciencia que pandemias estudia como la aparición de la enfermedad y sus determinantes. Ajá. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, pues todos tenemos una pequeña noción de qué es epidemiología. Luego de que ustedes coloquen todas estas ideas que se les acaban de ocurrir, lo van a plasmar en su hoja y luego van a colocar en la parte de abajo la síntesis para identificar qué es la epidemiología. Entonces acá, pues vamos a hablar que la epidemiología es la disciplina aplicada básica de la salud pública, que se encarga del estudio de la distribución y los determinantes de los estados de la salud de las poblaciones. Entonces es importante primero tener presente que vamos a hablar de una distribución y era lo que les comentaba. Nosotros pues vamos a clasificarnos ya sea de acuerdo a continentes, de acuerdo a estatus socioeconómicos, de acuerdo a diferentes clasificaciones y esa va a ser la forma de cómo se van a tener esas distribuciones. Y los determinantes van a ser la manera de cómo se van a ir midiendo todos esos estados de salud, porque luego nos vamos a dar cuenta de que no existe una población totalmente saludable, sino que la salud es un estado, significa que hoy puedo estar bien y mañana ya no. Entonces, los estados de salud son los que se van a medir, pero no se van a medir de forma individual, sino que va a ser a nivel de población. Entonces, cuando nosotros hablamos de epidemiología, pues nos vamos a centrar en que vamos a hablar de la población en general. Entonces, podemos hablar de la población guatemalteca, podemos hablar de la población estadounidense, pues podemos hablar de la población japonesa, entonces podemos hablar de diferentes tipos de poblaciones. Incluso podemos hablar de una población latinoamericana que va a incluir a diferentes países de Latinoamérica y no únicamente solo a Guatemala o algún otro país. Bueno, entonces para eso, chicos, vamos a conocer un poquito sobre las eras de la epidemiología. Y de estas podemos mencionar a la estadística sanitaria, la epidemiología de las enfermedades infecciosas, la epidemiología de las enfermedades crónicas y la ecoepidemiología. Entonces, significa que el estudio de la epidemiología fue basándose cada vez de acuerdo a cierto periodo de tiempo. Y dependiendo del periodo de tiempo, se iban haciendo estudios para identificar el estado de la salud y por eso se fueron clasificando en eras.
Entonces, dependiendo del tipo de enfermedades que se presentaban en esa era, entonces la estadística tomó enfoque o la epidemiología tomó enfoque hacia ese factor que generaba un malestar en la salud. Entonces podemos ver primero la estadística sanitaria, las enfermedades infecciosas, las enfermedades crónicas y ya una ecoepidemiología. Entonces, cuando nosotros hablamos de las estadísticas sanitarias, vamos a referirnos a que en este periodo de tiempo se le atribuía todas las enfermedades que se creaban de acuerdo a emanaciones hediondas, que se le conocen como miasmas, de material orgánico en el aire y en los suelos. Y esto pues iba a generar las enfermedades en las poblaciones debido a que no se contaba con un buen saneamiento ni drenaje. Entonces, de acuerdo a este estudio, se debía a que cuando nosotros hablamos de material orgánico, estamos diciendo de que estamos hablando de ya sea, recuérdense que vimos que tenemos a todas las macromoléculas, ¿de acuerdo? Y esas macromoléculas van a constituir a todos los seres vivos. Entonces, estamos hablando de animales, estamos hablando de plantas, estamos hablando de nosotros. Entonces, esto se refería a material orgánico en el aire, o sea, material que estaba en estado ya sea de descomposición y que se encontraba tanto en el aire como en el suelo. Entonces, cuando nosotros vemos material en descomposición, pues nos damos cuenta, ¿verdad? De que a veces tenemos mal olor, tenemos pues diferentes situaciones cuando vemos que hay una descomposición de todo este material. Entonces, para el control de las enfermedades se basó básicamente en el saneamiento y en el drenaje. Entonces, si nosotros nos vamos a través de la historia, nos vamos a dar cuenta que existían diferentes formas de cómo procesar los desechos. Pues antes se creaban vertederos clandestinos muy cerca de las casas, no se contaban con drenaje, sino que se contaban con letrinas. Entonces, dentro de la casa se almacenaban todos esos desechos y se quedaban dentro de la casa, o sea, no adentro en sí, sino que alrededor, y eso iba a crear enfermedades. Entonces, en la estadística sanitaria se basó en que primero, pues se debía de tener una correcta higiene y generar estos drenajes para que no hubieran esta clase de enfermedades. Entonces, a veces nos pasa, ¿verdad? Que cuando vemos películas de hace muchos años, vemos que salen mercados que están todos sucios, vemos a la gente que no está muy limpia, y eso se debe a que en esta era el problema era esto, el problema era que no había una correcta higiene. Entonces, durante este periodo de tiempo, la epidemiología se enfocó en generar esta sanitización y esta limpieza y estos cambios para que no hubieran tantas enfermedades. Entonces, yo acá les coloqué la imagen de actualmente, pues si nosotros nos vamos a Japón o vemos alguna película japonesa, vemos que tienen zapatos afuera y utilizan diferentes zapatos adentro. Y esto se debe a que si yo a veces ando en la calle, ¿verdad? Puede ser que machuque algo que esté sucio, algo que esté descompuesto. Entonces, si yo dejo mis zapatos afuera, esas contaminaciones se van a quedar afuera de mi casa. Y cuando yo ingrese, pues yo ya no voy a contagiar a toda mi casa. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ir viendo cómo en muchas culturas, a pesar de que pasa el tiempo, aún se siguen teniendo estas características. También es importante hacerles mención que en estas culturas también se cree mucho sobre, pues, un tanto místico, porque también se cree que en la tierra van todos esos como demonios, como malas auras. Entonces, si nosotros dejamos los zapatos afuera, todas esas energías negativas se quedan afuera y nosotros ya no los entramos a la casa. Entonces, eso pues también lo vamos a ver en el transcurso del curso, porque también existe un apartado donde vemos todas estas creencias. Entonces, pues luego de que ya se dieron cuenta de que al momento de mejorar el saneamiento y el drenaje, pues en la epidemiología se dieron cuenta de que se seguían generando otra clase de enfermedades. Y aquí pues Koch realizó otros planteamientos en donde se decía que algunos agentes microbianos iban a causar enfermedades. Entonces,
Solo denme chance porque tenía el tiempo, porque no puedo tener más de 40 minutos, entonces si se corta, pues acá nos vamos a quedar. Y luego de eso, pues es como les estaba comentando, luego de que ya se salió de la parte de saneamientos, pues ya pasamos a ver que existían otro tipo de enfermedades y estas pues se atribuían a agentes microbianos y estos pues se caracterizaban porque iban a generar enfermedades y tenían características como que eran reproducibles, o sea que se podían contagiar, se podían multiplicar y también se podían aislar en condiciones experimentales. ¿Y eso qué significa? Que se podían tener en un laboratorio y ahí podíamos ir viendo nosotros su comportamiento, ya que al momento de que nosotros los aislamos en un laboratorio, podemos colocarlos en diferentes tipos de medios de cultivo, podemos identificar cuáles son los componentes químicos que necesitan para reproducirse y con base a eso nosotros podemos inhibir. También como en el caso de cuando ustedes vieron bacterias gram negativas y gram positivas, si nosotros aislamos un tipo de bacteria, podemos identificar que también tenemos bacterias que son del tipo gram positivo y bacterias de tipo gram negativo. Y de acuerdo al tipo de bacterias que nosotros tengamos contagiadas o con el cual tengamos nosotros en nuestro organismo, podemos definir una terapéutica específica, porque hay medicamentos que son básicamente para bacterias gram positivas como medicamentos que son para bacterias gram negativas. Entonces, igual, ¿verdad? Si nosotros tenemos una infección por algún hongo que se denomina micosis, nosotros no vamos a tomar un antibiótico, ¿verdad? Sino que tenemos que utilizar un fungicida. Entonces, básicamente durante este periodo se enfocó en ese estudio, en el estudio de esta clase de enfermedades, cómo se reproducían, cómo se podían aislar y cuál era la terapéutica para estas diferentes enfermedades. Entonces, así como yo les indiqué, pues bueno, si es una bacteria, si es un hongo, si es ya sea una entamoeba histolítica, entonces dependiendo de qué tipo de microorganismo estaba dañando a la persona, se iba a elegir esa estrategia. A su vez, también era importante porque si una persona se contagiaba, podía contagiar a las demás personas. Entonces, si nosotros logramos erradicar esa bacteria o ese hongo, pues vamos a evitar que la población en sí se contagie. Entonces, básicamente, de eso se trataba durante esta era. Entonces, si se dan cuenta, acá yo les coloco la imagen, ¿verdad? Porque es tan importante contar con buenos hábitos de higiene, porque así vamos a evitar la propagación de las enfermedades de diferentes tipos. Bueno, luego de que se hizo pues esa clase de intervenciones, luego, bueno, como les dije, ¿verdad? Realmente las poblaciones son muy dinámicas y vamos a ir cambiando. O sea que no solo ya erradicamos las enfermedades, ya conocemos los antibióticos, ya conocemos la mayoría de enfermedades infecciosas, no significa que ahí se determinara todo, sino que nuevamente aparecieron otras enfermedades que fueron de interés epidemiológico y estas pues ya van a ser las enfermedades crónicas. Y aquí nosotros vamos a encontrar la clasificación de las enfermedades que van a padecer las personas, pero estas enfermedades van a ser por los diferentes factores de riesgo que van a tener las personas o una población. Y esto, pues básicamente se va a enfocar en la intervención sobre los estilos de vida. Entonces, aquí ya nosotros podemos mencionar las enfermedades como una hipertensión, que a veces se genera porque nosotros no tenemos buenos hábitos alimenticios y solemos consumir alimentos con mucha grasa o con mucho azúcar. También podemos mencionar una enfermedad renal que se va a crear cuando nosotros consumimos muchas gaseosas, cuando no consumimos agua, cuando tomamos muchos jugos con muchos preservantes, cuando consumimos muchos alimentos concentrados. Entonces, estas enfermedades, si se dan cuenta, se generan por los estilos de vida que van a tener las poblaciones. Entonces, si se dan cuenta, el enfoque para educar a la población ya no va a ser el mismo de las enfermedades infecciosas, sino que aquí ya vamos a irnos cambiando hacia otro enfoque. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Yo les voy a decir, bueno, entonces, si el problema es el sobrepeso, es una obesidad, pues vamos a hacer ejercicio, vamos a ir a hacer caminatas, vamos a tener una dieta saludable. Y entonces acá yo les coloco la imagen, ¿verdad? Que si nosotros pues consumimos
alimentos saludables, vamos a disminuir el factor de riesgo de padecer estas enfermedades. Entonces existen enfermedades que vienen con la persona, ¿verdad? Que son las enfermedades genéticas que no podemos cambiar. Pero sí existen muchas enfermedades que nosotros, de acuerdo a las condiciones de vida que tenemos, nos vamos generando. Entonces, pues estas fueron las enfermedades que se enfocaron en esta segunda era y que hoy por hoy pues tenemos con gran peso, ¿verdad? Porque escuchamos que hay personas que padecen diabetes, que padecen hipertensión, que padecen insuficiencia renal, pues estas son de las enfermedades que se enfocó la epidemiología en esta era. Y básicamente pues lo importante acá es cambiar los estilos de vida. Y eso es una de las cosas más difíciles porque realmente es como que ustedes les dijeran, mire, todo lo que usted ha hecho durante toda su vida está mal, tiene que cambiarlo, ¿verdad? Y eso es bastante difícil porque si desde niños nos acostumbramos a eso, pues nos cuesta bastante hacer esas modificaciones a nuestros estilos de vida. Bueno, y luego de eso, pues la epidemiología fue avanzando conforme fue avanzando el tiempo y ya se enfocó en identificar cuál es la ecoepidemiología. Y en esta, pues nosotros ya nos vamos a basar a que no solamente vamos a hablar de un factor de riesgo o un estilo de vida, sino que vamos a englobar diferentes tipos de factores que van a influir en la salud, tanto de una persona como una población. Y acá podemos ir viendo los porcentajes. Cuando hablamos de un factor genético, hay cosas que no podemos cambiar y esos van a ser nuestros factores genéticos. La genética que nosotros heredemos va a definir el 30% de nuestra salud. O sea que no podemos decir, es que como yo lo heredé, así soy y por eso me enfermé. No, sino que el 30% de nuestra salud va a depender de los factores genéticos. También vamos a tener el ambiente sociocultural. El ambiente en donde nosotros nos desarrollemos va a influir en nuestros estados de salud. También vamos a ver el ambiente físico, ¿verdad? No podemos comparar el clima que nosotros tenemos acá en Villanueva al clima que se tiene en Petén, al clima que se tiene por lo menos si vamos a una zona costera como en Escuintla, todos los climas pues van a generar diferentes estados de salud. También vamos a tener muy de forma importante el cuidado de la salud. ¿Cuántas veces vamos a chequeo? ¿Cuántas veces vamos a hacernos un chequeo general con el médico? Nos colocamos todas las vacunas que tenemos, nos hacemos nuestros refuerzos en el tiempo que se establece. Entonces, todo esto pues va a influir en nuestro estado de salud. Sí, supónganse que ustedes, o por lo menos en el caso de algunas personas que trabajan en herrería, ¿será que las personas que trabajan en herrería tienen la vacuna antitetánica que se coloca y luego se da el refuerzo a los 3 años y luego el siguiente refuerzo a los 5 años y luego se vuelven a colocar la vacuna? Es importante porque si ellos van a trabajar con estos materiales, puede ser que se puedan lastimar con algún material que esté oxidado que les puede generar tétano. Entonces, en ese caso, nuestros cuidados de salud tienen que incluir a todas las personas. Entonces, podemos decirles a las personas que trabajan como albañiles, a las personas que ven drenajes, que tienen que tener todas estas vacunas para evitar que se puedan contagiar. Y si se dan cuenta, uno de los factores, o sea, uno de los porcentajes más grandes que van a influir en nuestra salud van a ser los estilos de vida. Entonces acá entra muy importante como si padecemos sedentarismo, ¿verdad? Que pues de la cama para el sillón y vamos a trabajar y estar sentados todo el día. Entonces esos estilos de vida van a repercutir de forma muy grande en nuestra salud. Bueno, y luego pues vamos a ver cuáles van a ser esos usos de la epidemiología. Y la epidemiología tiene diferentes formas de aplicación. Y una de ellas va a ser la causalidad. La causalidad nos va a definir cuáles van a ser esos factores que van a definir un cambio de un buen estado de salud a una mala salud. Significa que, ¿qué me generó que yo de tener una buena salud pasé a tener una mala salud? Y entonces acá vamos a ir mencionando los factores genéticos, factores ambientales, también vamos a incluir los estilos de vida, porque como les había comentado, ¿verdad? Realmente es muy importante tomar en cuenta mi estilo de vida. Y supónganse que si ustedes están viviendo cerca de una empresa que contamina el ambiente o que está generando desechos tóxicos, yo me voy a enfermar. Si estoy cerca de una empresa que genera muchas emisiones de carbono, pues yo voy a padecer enfermedades respiratorias.
Si yo estoy viviendo en un lugar donde pasa cerca un río y el río pasa con agua contaminada, yo me voy a enfermar. Entonces, ¿esto quién lo va a definir? Pues lo va a definir la epidemiología. Y también pues podemos identificar que la epidemiología nos va a establecer la historia natural de la enfermedad. Y eso significa que nos va a detallar paso por paso cómo vamos a ir teniendo nuestra salud y cuáles van a ser todos esos cambios hacia el determinante de mi salud. Entonces, vamos a partir de que primero vamos a contar con una buena salud, luego vamos a tener unos cambios subclínicos. Cuando hablamos de cambios subclínicos, van a ser todos esos cambios que nuestro cuerpo empieza a tener, pero que nosotros no logramos sentir nada, ni siquiera tenemos ningún cambio de temperatura, ni tenemos secreción nasal, ni ningún tipo de cambios, sino que son cambios que se generan antes de generarme un síntoma. Entonces, luego vamos a tener una enfermedad clínica y aquí es donde ya nosotros ya tenemos fiebre, ya tenemos una secreción nasal, ya tenemos diarrea, ya tenemos náusea, ya tenemos dolor de cabeza. Entonces, acá ya vamos a tener todos esos tantos signos como los síntomas. Hay una diferencia cuando nosotros hablamos de signos y síntomas. Cuando yo hablo de un signo, es algo que yo puedo medir, como una temperatura. Cuando yo hablo de un síntoma, es algo que yo puedo sentir, o sea, algo que no se me puede medir. A mí no me pueden medir si me duele la cabeza. O sea, yo digo que me duele la cabeza, pero un médico no tiene ningún aparato que me pueda medir si de verdad me duele la cabeza. Entonces, esos van a ser los signos y los síntomas. Y luego de que se definen los signos y los síntomas, pues ya se define si va a haber una muerte o va a haber una recuperación. De acuerdo a los estudios que existen, puede ser que se llegue a una recuperación o si el estado es muy crítico, puede ser que se dé la muerte. Entonces, pues la epidemiología también nos va a apoyar hacia el estudio de los estados de salud a nivel poblacional. Y pues aquí ya vamos a ver las grandes estadísticas que pues ya vemos a través del tiempo. Y acá nos va a determinar el porcentaje de la población que tiene una buena salud y el porcentaje de la población que tiene una mala salud. Y acá pues podemos ir viendo las curvas epidemiológicas de acuerdo al tiempo, cuántas personas tienen buena salud y cuántas personas no. Entonces, todas las gráficas que ya existen, pues han sido recopiladas con base a todos los datos que se han generado por el paso del tiempo. Normalmente la epidemiología no es algo que sea de un día para otro, sino que es un periodo de tiempo donde se hacen estudios exhaustivos y prolongados para tener datos confiables, ya que como estamos hablando de salud, pues sabemos que la salud es lo más importante que tenemos. Entonces, nosotros necesitamos conocer un comportamiento de todas las enfermedades para poder plantearnos estrategias adecuadas para que la mayor cantidad de población tenga la mejor salud. Porque a mí no me sirve de nada no hacer ninguna estrategia y que se muera el que se tenga que morir, ¿verdad? No es así, sino que se trata de buscar la estrategia que se adecue a que la mayor cantidad de población pueda tener una buena salud. Pues más que todo, esas son las formas de cómo se van planteando las estrategias. Bueno, luego de eso también podemos identificar que existe una valoración de las intervenciones. Entonces acá es de suma importancia conocer que para tener una buena salud vamos a tener una pequeña brecha. De una mala salud hacia una buena salud van a existir diferentes caminos para llegar de una mala salud a una buena salud. Y pues primero, si nosotros tenemos una mala salud, vamos a tener los diferentes tratamientos y asistencias médicas. Pero es de suma importancia conocer que para que nosotros gocemos de buena salud, lo primordial es, primero, una promoción de la salud. ¿Para qué? Para prevenir la enfermedad. Porque cuando nosotros ya tenemos una mala salud, pues ya vamos a tener que acudir a un médico, ya vamos a tener que acudir a una terapéutica, vamos a tener que acudir hacia algún sistema que nos ayude a estar vivos. Mientras que si nosotros nos enfocamos en una promoción de la salud, o sea, una prevención, pues vamos a mantener la mayor cantidad de buena salud en una población. Entonces, por eso es importante, pues, la promoción de la salud, las medidas preventivas y el servicio de salud pública. Entonces, si nosotros vamos a un centro de salud, lo ideal sería que nuestros centros de salud estuvieran súper equipados, que tuvieran tanto el personal, el material, para que nosotros pudiéramos como población tener el acceso a esa prevención.
pero hoy por hoy nos damos cuenta de que nuestros sistemas de salud están bien debilitados y no contamos con estas herramientas que son necesarias para que las personas puedan tener una buena salud. Entonces, luego de eso, chicos, quiero que les quede bien claro que la epidemiología básicamente va a ser la ciencia que se va a encargar de estudiar las enfermedades y cómo combatirlas, y pues lo va a plasmar de manera estadística. Entonces, la epidemiología a través del tiempo ha llegado a alcanzar diferentes logros. Entonces, esto básicamente, lo que les coloco acá, es un logro de la epidemiología para la erradicación de la viruela. Pero, sin embargo, para poder erradicar la viruela, tuvieron que pasar 200 años. Entonces, imagínense cuánto tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque se identificó el patógeno que la causaba, se identificaron los mecanismos en cómo actuaba, y eso no es algo sencillo, sino que requiere de mucha investigación y de mucho tiempo de estudio. Entonces, la epidemiología a través del tiempo ha ido generando nuevos logros. Si nosotros pues ahorita nos contagiamos de viruela, no nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque ya existe una vacuna y ya no nos vamos a enfermar. Entonces, la epidemiología pues ha generado muchos estudios y ha ayudado a identificar diferentes contaminantes y diferentes enfermedades, como el caso de las primeras enfermedades que se conocieron a través de la contaminación ambiental, que hoy sabemos que hay muchos grupos activistas que se enfocan en promover el cuidado de la naturaleza para evitar estas enfermedades que se generan por la contaminación ambiental. También existen diferentes enfermedades como la fiebre reumática y las cardiopatías, que estas enfermedades se identificó que uno de los factores de riesgo, o sea, un factor de riesgo es lo que a mí me expone a que me dé la enfermedad. Significa que si yo tengo ese factor de riesgo, tengo una probabilidad más alta de que me dé esa enfermedad. Entonces, en el caso de, por lo menos, un cáncer de pulmón, ¿qué es un factor de riesgo en el cáncer de pulmón? Que yo sea un fumador activo. Puede ser que también sea un fumador activo y pasivo, pero en el caso de si yo fumo, me va a predisponer a que me dé cáncer de pulmón. Y fumar va a ser un factor de riesgo para que a mí me dé esa enfermedad, que sería el cáncer de pulmón. Entonces, la epidemiología se encarga de hacer ese estudio, esa clase de factores de riesgo que existen que me pueden provocar la enfermedad. Entonces, también pues podemos mencionar los programas de sal yodada. En el caso de la deficiencia de yodo que se dio en determinadas regiones montañosas, provocaba que las personas tuvieran una inflamación en la glándula tiroidea, lo cual provocaba que se empezaran a enfermar. Entonces, se identificó que las personas tenían esa inflamación porque no tenían una correcta ingesta de yodo. Entonces, una de las estrategias fue crear programas de yodación, y eso es por lo cual nosotros ahora cada vez que compramos sal, si se dan cuenta, ustedes van y buscan en sus etiquetas, toda la sal viene yodada. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos incorporar en nuestra ingesta diaria sal yodada. Y de esa forma, con este programa se crea pues que nosotros podamos ingerir el yodo y no padecer de esta enfermedad. Entonces, esto nos lleva a la tercera actividad. Y esta actividad va a versar sobre los logros de la epidemiología. Entonces, yo les mencioné unos y lo hice de forma muy rápida porque no quiero extender mucho la clase, para que ustedes logren ver que la epidemiología a través del tiempo ha ido generando nuevos logros. Y pues sobre esos temas necesito que ustedes me coloquen, ¿verdad? Ya sea que ustedes investiguen, les llama la atención alguna enfermedad y pueden investigar de qué forma se erradicó, así como la fiebre española, el cólera, de qué se trataba. Y entonces ustedes van a hacer un pequeño escrito, ¿verdad? Ya sea, no tiene que ser muy, muy grande, pero pues sobre eso van a hacer su intervención en el foro virtual. Incluso hay hasta películas sobre estos temas que también pueden ustedes ver para poder comprender un poquito mejor, si quieren verlo de forma más visual. Entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna duda. Sí, licenciada, perdone, no entendí lo de la actividad 3, se hace el escrito y se sube a la plataforma, pero aparte de eso tenemos que exponernos frente al grupo.
No, más que todo va a ser un foro. Suponte que tú vienes y dices, bueno, yo quiero hablar del cólera. Entonces vienes tú, lees del cólera y colocas tu publicación. Pero alguien más también leyó del cólera. Entonces viene, bueno, entonces yo voy a seguir debatiendo sobre el cólera. Entonces únicamente va a ser el foro escrito. Pero va a ser, o sea, vas a poder moderar de forma escrita. No tiene que ser de forma virtual. Ah, ok. ¿Y esto va a ser a mano o a compu? El foro ustedes lo tienen abierto en la plataforma, entonces ok, ya. va a ser como un chat. No sé si tienen alguna otra duda. Licenciada, para la actividad número 1, esa intervención en el chat, ¿también es en la plataforma? Sí, también lo encuentran en la plataforma. Entonces, si gustan, pueden poner intervención número 1, 2 puntos y colocan su comentario. Y pueden seguir. Supónganse que si alguien ya comentó algo similar a lo de ustedes le pueden dar seguimiento al comentario de su compañero. Pueden colocar, bueno, sí, de acuerdo a lo que dice la compañera tal, pues yo considero, y entonces van colocando su comentario. Aunque no Pero sea esto, en la digamos, nos misma metemos hora. en la actividad 1. Aunque no sea en la misma hora. ¿Quién me preguntó? Digamos que estamos metidos ahí donde dice actividad 1, ahí nos metemos y ahí hay un área donde dice para intervenir. Ajá, correcto. Gracias. Muy bien. No sé si tienen alguna otra duda, chicos. Yo solamente comentarios sobre lo que usted hablaba sobre la epidemiología, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viviendo más o menos con lo que es el coronavirus, ¿verdad? Pues no es una epidemia, sino que es una pandemia, ¿verdad? Es más que eso, ¿verdad? Entonces usted decía de que pues se hace un estudio, ¿verdad? A nivel de población, ¿verdad? Para ver que pues no todos resulten contaminados, ¿verdad? Entonces, no sé si estoy bien en eso. Sí, y pues les mencionaba, realmente una de las cosas que es sumamente importante es de que todas las poblaciones se van a comportar de formas diferentes. Entonces puede ser que Guatemala se comporte de alguna forma, en Estados Unidos se comporten de otra forma, entonces todos los países van a tener un comportamiento similar, pero cada quien va a tener un comportamiento particular. Y eso nos damos cuenta en la cantidad de muertos que existen tanto en Europa y tanto en Guatemala. Y si nos vamos a ver las diferentes edades, las edades son muy diferentes en las de Guatemala con las de Europa. Acá ya tenemos mortalidad en personas de 30, 40 años, mientras que en Europa la mortalidad normalmente estaba en personas de 70 y 80 años. Entonces todos los países van a tener diferentes comportamientos. ¿Y eso de qué va a depender? De los factores y los estilos de vida. Normalmente en Guatemala nosotros encontramos personas con sobrepeso y con obesidad entre los 20, 30 y 40 años, y eso lo va a predisponer a una enfermedad o a que la enfermedad sea más severa. Muy bien. Ok, entonces si quieren chicos, ¿será que pueden todos activar su cámara para que yo pueda tomar la foto para que nos quede la evidencia por si no podemos colocarlo en la plataforma? Y acá solo me falta Vanessa en este pedazo porque tengo dos pantallas. Muy bien, sonrían. Y ahorita voy con el siguiente grupo.
Ok, entonces chicos, vamos a intentar ponerle, ahorita si quieren ya pueden apagar sus cámaras. Entonces, ahorita vamos a intentar poner su asistencia y si no lo pueden colocar, pues entonces yo se los voy a colocar de forma manual con base a las imágenes de la clase presencial. Entonces, como les dije, si tienen alguna duda, ustedes me pueden escribir y yo los puedo atender. Y los que ya hicieron su lluvia de ideas o lo pueden hacer ahorita y subirlo a la plataforma para que yo se los pueda calificar de una vez. Creo que para ahorita estuvieron todos conectados, ¿verdad? Porque en teoría, si falta alguien, entonces yo tendría que programar la sesión a las 4 de la tarde, pero a mí me aparecen 28 personas conectadas. No sé si saben de alguien que falte. Licenciada, entonces, si hay alguien que no le haya recibido ahorita la clase con usted, se tiene que conectar después. Pero Sí, los demás tiene. que ya estuvimos, ya no. Ajá, correcto. ¿O sí? No, ya no se tienen que conectar, solo para las personas que quedaron pendientes que no se pudieron conectar. Licenciada, una consultita. Son 3 actividades, entonces las que tenemos para el miércoles, ¿verdad? La 1, la 2 y la 3. Es lo que hay que entregar. Ok, de acuerdo. Sí. Muy bien, entonces si quieren chicos, pues esto fue todo. Cualquier duda voy a estar al pendiente en el chat y ustedes me pueden consultar. Y si alguien quiere que le explique algo, pues lo podemos coordinar para que lo podamos ver. ¿De acuerdo? Espero que no haya quedado ninguna duda y si tienen dudas, no duden en consultarme. Gracias, licenciada. Gracias. Adiós, feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciada. De nada.